Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego Chávez, soy el creador de este canal, FinMate. Antes de comenzar a ver cuáles son los mejores fondos mutuos en los que pueden invertir, les pediré que se suscriban al canal si no se han suscrito y que me den un like para que este video pueda llegar a muchas más personas. Entonces, en este video lo que vamos a hablar y vamos a ver es, vamos a definir cuáles son los mejores fondos mutuos para cinco administradores de fondos. Vamos a hablar sobre los fondos mutuos de Credit Corp, de Scotia Fondos, del BBV, de Sura y de Interfondos. Lo primero que vamos a ver en esta sesión va a ser una introducción sobre qué son fondos mutuos, después vamos a ver cuáles son los tipos de fondos mutuos que existen en el Perú y vamos a ver el ranking de fondos mutuos que les he mencionado sobre los primeros 5 administradores de fondos. Entonces, si es que no sabes qué es un fondo mutuo, te recomiendo que veas este video que lo tengo en el canal, en el cual hablo sobre qué es un fondo mutuo y qué características ustedes deberían considerar antes de invertir en un fondo mutuo. También doy un ejemplo de un fondo mutuo para que sepan cómo se analiza. Una vez que hayan visto este video, les pediré que vean este, que es donde ya tocamos específicamente los mejores fondos mutuos. Lo primero que tenemos que tener claro es si existe un mejor fondo mutuo. ¿Cuál es el mejor fondo mutuo que puede existir? Y lo primero que tenemos que tener bien en cuenta y en consideración es que un fondo mutuo o cualquier vehículo de inversión varía y va a ser el mejor dependiendo de los objetivos de inversión que tenga cada persona. Diego, ¿a qué te refieres con esto? A lo que me refiero es que el objetivo de inversión va a determinar el vehículo que tú vas a invertir. Por ejemplo, pongamos estos dos objetivos que están acá. Lo primero es para ahorrar para un viaje. Digamos que una persona va a ahorrar para un viaje que va a tener de acá a un año. Tiene que ahorrar. Entonces, su horizonte de inversión es de corto plazo, es de un año. Y tiene que ahorrar en dólares, porque el viaje va a ser, digamos, a Estados Unidos, a Europa, necesita una moneda extranjera. Entonces, tiene que invertir en instrumentos de deuda y a corto plazo. Entonces, el mejor fondo mutuo para esta persona va a ser un fondo mutuo que invierte en instrumentos de deuda. ¿Por qué un fondo mutuo que invierte en instrumentos de deuda? Básicamente porque este fondo mutuo no va a tener mucha volatilidad y le va a permitir ahorrar a la persona. La persona no podría invertir en un fondo mutuo de acciones, o podría hacerlo, pero correría el riesgo de que pueda perder su dinero, porque los fondos mutuos de acciones usualmente son para inversiones a largo plazo. Cuando me refiero a largo plazo, me refiero a más de 3 o 5 años. Por el contrario, si tu objetivo de inversión es incrementar tu capital para la jubilación, tu horizonte de inversión es de largo plazo. Entonces, imaginemos que este es el objetivo de una persona que tiene 25 años. Si es que la persona tiene 25 años, todavía le queda 40 años para jubilarse, suponiendo que se jubila a los 65. Entonces, la persona podría invertir en un fondo mutuo de acciones y asumir un mayor riesgo. Entonces, como digo, el fondo mutuo, el mejor fondo mutuo para cada persona va a ser diferente porque va a depender básicamente de sus objetivos de inversión. Y los objetivos de inversión, al fin y al cabo, dependen de tus objetivos personales. Entonces, esto es algo que quiero que tengan bien claro antes de poder continuar, ¿sí? El segundo punto que también es muy importante es que los retornos pasados no garantizan retornos futuros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, digamos, si es que un fondo mutuo ha tenido un muy buen desempeño en el pasado, esto no garantiza que tenga el mismo desempeño en el futuro. Puede que sí, puede que no, pero no es una garantía. Igual, tenemos que tener en consideración que los retornos pasados solamente sirven como una guía para el performance o para decir qué tan bueno ha sido el manager o el administrador de fondos. Y hablando un poco de administrador de fondos, en el Perú, los administradores de fondos se llaman las sociedades administradoras de fondos mutuos. Estas sociedades administradoras se encargan de administrar el fondo, son las encargadas de tomar las decisiones de inversión de los fondos mutuos. Y en el Perú se encuentran reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Una sociedad administradora de fondos mutuos puede administrar diversos fondos mutuos. Por ejemplo, Credicorp Capital, que es la sociedad administradora de fondos mutuos, puede en todo caso administrar fondos mutuos de acciones, fondos mutuos de renta fija, fondos mutuos especializados en inversión, digamos, en tecnología, en inversión en ciertas industrias específicas. Entonces, un administrador de fondos puede tener muchos fondos mutuos bajo su administración. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los fondos mutuos? Las dos fuentes que son más fidedignas son, primero, la Superintendencia de Mercado de Valores, que es la reguladora de los fondos mutuos, y la segunda otra fuente es la Asociación de Fondos Mutuos, que es el gremio de fondos mutuos, o de administradora de fondos mutuos.
Entonces, ¿qué tipo de fondos mutuos existen? Entonces, los fondos mutuos se pueden clasificar por diversas maneras. Acá estoy poniendo algunos ejemplos de cómo podrían clasificar un fondo mutuo. Primero, por clases de activos. Cuando me refiero a clases de activos, me refiero a qué invierte un fondo mutuo. Un fondo mutuo puede invertir en acciones o puede invertir en instrumentos de deuda. También se puede clasificar el fondo mutuo por zona geográfica, por industria o por segmentos. Por ejemplo, si un fondo mutuo que invierte en Estados Unidos está especializado en Estados Unidos. Un fondo mutuo que invierte en mercados emergentes podría invertir en China, en Latinoamérica, podría invertir en Asia, pero está específicamente invirtiendo en mercados emergentes. También igual puedes tener por zona geográfica o por industrias en caso de tecnología. Por moneda también se puede clasificar, se puede clasificar por fondos mutuos que tienen inversiones o están denominados en soles, mientras que también puedes tener fondos mutuos que están denominados en dólares. Y por último también tenemos los fondos especializados, que pueden ser fondo de fondos o un fondo estructurado. Un fondo de fondos es un fondo que invierte en otros fondos mutuos. Digamos que tú inviertes en un fondo mutuo y este fondo mutuo a su vez invierte en otros fondos mutuos. Entonces, la ventaja de un fondo mutuo, de un fondo de fondos, es que tiene menores comisiones y está más diversificado. Y el otro caso también es un fondo estructurado, que ese fondo usualmente utiliza derivados y tiene costos más altos y es una estrategia de inversión un poco más compleja. Que si en caso estarían interesados que haga un video sobre eso, me lo pones en los comentarios y yo encantado de hacerlo. Pero en Perú la clasificación de fondos mutuos es un poco diversa o un poco diferente a la anterior. En el Perú se clasifican básicamente por inversiones en clase de activos. Tienes fondos de renta fija, tienes fondos mixtos. Los fondos mixtos vienen a ser fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable. Y también tienen los fondos especializados, que son los fondos de fondos y los fondos estructurados. Entonces, ¿dónde puedo buscar información de los retornos históricos de los fondos mutuos? Una página en donde ustedes pueden encontrar este tipo de información es en Compara Bien. En Compara Bien ponen ciertos campos y les va a salir un listado de los fondos mutuos con sus retornos. Ahora, una cosa y un punto es que Compara Bien muchas veces no tienen la información completa o también tienen información que muchas veces puede estar rezagada. Entonces, en mi caso, lo que yo prefiero hacer es, cuando evalúo un fondo mutuo, es ir directamente a la fuente. En este caso, la página web de las sociedades emisoras de fondos mutuos. Que eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser evaluar los fondos de renta variable de Credicorp Capital. Ahora, como les mencioné, hay distintos tipos de fondos mutuos de renta fija, especializados, también en renta variable. Pero vamos a especializarnos específicamente en fondos mutuos de renta variable para no hacer un análisis tan completo de distintas situaciones. Y también porque los fondos mutuos de renta fija, actualmente como la coyuntura económica de las tasas de interés están muy bajas, lo más probable es que los fondos mutuos de renta fija en los próximos años tengan retornos negativos o muy bajos. Entonces lo recomendable sería que inviertan más bien en fondos mutuos de renta variable, que tienen un mayor riesgo y también tienen un mejor retorno. En los fondos de renta variable de Credicorp Capital, yo me voy a enfocar en estos de acá, en estos tres de acá, y en el fondo de fondos de Estados Unidos, que es este de acá. Estos de acá ya no los voy a tocar porque sería hacer el análisis muy extenso y también porque usualmente estos fondos son más específicos y también te cobran comisiones más altas. Entonces, si es que quieren que los analice, me los dejan en los comentarios y yo, como les digo, también encantado de hacerlo. Pero para no hacer el video tan largo, nos vamos a enfocar primero en esos cuatro. Yo había analizado estos cuatro, puse la información más relevante en un Excel, que es este Excel de acá. Entonces, por ejemplo, tenemos Credicorp Capital Acciones, tenemos fondo de fondos Credicorp Acciones Latam, Credicorp Capital Acciones Global, y el fondo de fondos de Credicorp Capital Acciones de Estados Unidos. Otros fondos tienen estrategias de inversión diferentes. Por ejemplo, el primero, que es Credicorp Capital Acciones, invierte mayoritariamente en Perú. Y este fondo ha tenido retornos negativos. En el último año ha tenido un retorno negativo de menos 22%, en los últimos 3 años ha tenido de menos 25% acumulado, y en los últimos 5 años de menos 14%. Básicamente porque las acciones de Perú, por el tema político y por el tema de los mercados emergentes, no han sido muy buenas en los últimos años. Luego tenemos el fondo de fondos de Credicorp Acciones Latam. Este fondo solamente en el año ha rendido un 0.3% y en los últimos 3 años ha rendido un 4.25%.
Y esto básicamente también por la coyuntura política que está habiendo en los países de mercados emergentes. Tenemos problemas en Colombia, tenemos problemas en Perú, tenemos problemas en Chile, en México también lo mismo, entonces el retorno no es bueno justamente por la coyuntura política. Luego tenemos Credit Corp Capital Acciones Global, que en este caso sí ha tenido retornos positivos, y he puesto en este Excel los campos en plomo, que vendrían a ser los campos en los cuales ustedes tienen que poner más énfasis. Entonces, por ejemplo, el retorno de este fondo en el año es de 9%, en los últimos 3 años su retorno acumulado es de 32%, y en los últimos 5 años su retorno acumulado es de 61%. Luego, ¿tiene un buen benchmark? Sí, tiene un buen benchmark o un buen índice de referencia. También lo positivo de este índice es que, perdón, de este fondo, es que le gana su benchmark. Esto quiere decir que el desempeño del fondo es mucho mejor que su índice relativo, lo cual significa que el administrador es bueno. Las comisiones no son tan altas. Por ejemplo, la comisión, en este caso de administración o unificada, es solamente de 1.75%, a diferencia del fondo, en este caso de Perú, que es de 3.5%, que encima es alto. O sea, en este caso, este fondo podría ser una alternativa, ¿no? Este fondo de acá, el fondo de Credit Corp Capital Acciones. Y luego tenemos el fondo de fondos. Tenemos el fondo de fondos Credit Corp Acciones Capital Estados Unidos. De los 4, este es el que me parece que es el mejor, básicamente por 3 motivos. El primero es porque tiene una comisión más baja, solamente es un 1% más el costo del IGB. Luego, porque invierte en Estados Unidos, que es un mercado con crecimiento, porque básicamente se enfoca en tecnología, que es donde tiene más ponderación. Y el retorno en el año es de 11%. En los últimos 3 años es de 60%. También tiene un buen benchmark y también le gana su benchmark. Para el caso de Credit Corp, el mejor fondo, en este caso, para mí, vendría a ser el fondo de fondos Credit Corp Capital Acciones de Estados Unidos. Renta variable de V fondos. No encontré fondos que sean buenos. Hay que ser específicos y hay que ser claros. Cuando me puse a revisar 2 fondos que vienen a ser sus fondos agresivos y los retornos no eran muy buenos. Pero acá se los dejo por en caso les interese. Por ejemplo, tienes el fondo de fondos estratégico dinámico dólares, que en el año ha tenido un retorno de 27%, pero en los últimos años, los últimos 3 años, en el periodo de 3 años acumulados, solamente ha rendido un menos 4%, o sea, ha tenido pérdidas. Lo otro es que su tasa de comisión es alta, tiene una tasa de 1.8% más IGB, que de por sí es alto. Y luego también tenemos el fondo de fondos BBVA Global Equity, que este fondo de fondos sería comparable al fondo de fondos de Credit Corp Capital Acciones de Estados Unidos. Ahora, este fondo invierte no solamente en Estados Unidos, sino invierte en mercados globales, en mercados internacionales. En caso quisieran ver más detalle, me preguntan si quieren el Excel y lo subo. Acá he puesto los enlaces para que puedan ver directamente los documentos. Entonces, como decía, invierte en renta variable internacional y en el año ha tenido un buen retorno, ha tenido un retorno de 20%, pero en los últimos 3 años ha tenido un retorno de 36%, mientras que el fondo de Credit Corp Capital Acciones en los últimos 3 años ha tenido un retorno de 60%. Fondos Mutuo Scotia Fondos, el único fondo que me llamó la atención fue este fondo de fondos de acciones de Estados Unidos. Tiene una comisión de 1.4% más IGB, invierte en fondos que invierten en Estados Unidos, esto quiere decir que está más diversificado. El retorno en el año es de 15%, pero en los últimos años ha tenido un retorno solamente de 56%. Ahora, si comparamos este fondo con el fondo de Credit Corp, el fondo de Credit Corp tiene menos comisiones, es 1%. El fondo de Scotia tiene 1.4%. Luego, en los últimos años, el fondo de Scotia Fondos ha tenido un retorno de 56%, mientras que el fondo de Credit Corp ha tenido un retorno de 60%. Entonces, esto quiere decir que en este caso, el fondo de Credit Corp es mucho mejor. Igual, en caso les guste o tengan en cuenta de Scotia Fondos, les dejo este fondo, porque la diferencia contra el fondo de Credit Corp no es mucho. Entonces, si desean invertir, también podrían hacerlo a través de este fondo. Tienen comisiones relativamente bajas, tiene un buen retorno, tiene un retorno que es mejor que su benchmark o índice de referencia, y ahí le estoy poniendo la imagen del prospecto informativo del Scotia Fondos. Ahora vamos a ver cuáles son los fondos o los mejores fondos de renta variable de Interfondos.
Cuando revisé los fondos de Interfondos, solamente encontré uno que está especializado en acciones de Estados Unidos, para hacer la comparación similar a los otros fondos. En este caso, que se llama el fondo IF Inversión Global. La comisión es 1.5, invierte en fondos de Estados Unidos. El retorno en el último año ha sido solamente de 6% y el retorno en los últimos 3 años ha sido de 41%. Si lo comparamos con el fondo mutuo de Scotia Fondos y con el fondo mutuo de Credit Corp, este fondo tiene comisiones relativamente un poco más altas y tiene un retorno más bajo. Por lo tanto, te convendría más invertir ya sea en Scotia Fondos o en Credit Corp Capital. En los fondos de Sura de renta variable tenemos un fondo que es el fondo de fondos Sura Acciones Norteamericanas. Este fondo tiene una rentabilidad en el año de 17%, tiene un retorno en los últimos 3 años del 75% y un retorno en los últimos 5 años de 85%. Y una comisión de 1.35%. Esta comisión es muy similar a la comisión de Scotia Fondos, pero la diferencia es que este fondo de Sura tiene un retorno mucho más alto. Entonces, esta es la imagen del fondo de Sura Acciones. Entonces, algunos motivos por los cuales ustedes podrían invertir en este fondo es porque tiene un mayor retorno. Las comisiones son un poco, las comisiones son un poco altas para ser un fondo de fondos, pero en general, comparado con los otros fondos, en el caso de Credit Corp Capital y en el caso de Scotia Fondos, no son muy altas. En el caso de Credit Corp Capital es de 1% más IGB. En el caso de Scotia Fondos es 1.4 y acá es 1.3. Entonces, las comisiones están por ahí. Entonces, ¿en qué invierte este fondo de fondos? Este fondo de fondos invierte en Vanguard, que es un ETF, el ETF que replica en este caso al Standard & Poor's 500. Luego también invierte en un ETF que replica a las acciones de Value. Y luego tiene inversiones en un fondo de Morgan Stanley. Entonces, una alternativa en todo caso para no tener en consideración o no incurrir en tantos costos administrativos como sucede en este caso con el fondo de fondos, es invertir a través de ETFs. Si desean que toque más ese punto, igual me lo dicen en los comentarios y armo un documento o un video en el cual explico cuál sería la estrategia para replicar estos índices o estos fondos a través de la inversión en ETFs. Esto es el Excel. Lo que les quería decir es, si es que los desean, me lo deja también en los comentarios y veo la manera de subirlos, tal vez en un código para que lo puedan descargar. Entonces me lo dejan en los comentarios si les interesa y yo encantado lo subo. Entonces, solamente me queda decirles muchas gracias por ver el video y si no se han suscrito al canal, les pediría que se suscriban y como les dije al principio, me ayudarían bastante dándome un like al video y compartiéndolo. Muchas gracias.